Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los misterios del amor y celebramos las uniones que nos inspiran. Hoy tenemos un episodio realmente especial, uno que estoy seguro que les va a encantar, porque vamos a sumergirnos de lleno en la historia de cómo dos personas, que hoy conocemos como una de las parejas más queridas, Hande y Kerem, se encontraron por primera vez. Sí, así es, vamos a revivir ese momento mágico que marcó el inicio de su historia de amor. Prepárense para ser transportados a ese instante, a esa chispa que encendió la llama de su relación. Y antes de que nos perdamos en los detalles, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras nuevas aventuras románticas. Imaginad un momento, el aire cargado de expectativas, la música sonando de fondo, las luces parpadeando. Y de repente, en medio de esa atmósfera festiva, dos caminos se cruzan. Pero, ¿cómo se cruzaron exactamente los caminos de Hande Erçel y Kerem Bürsin? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? No fue un encuentro casual en un café, ni una presentación a través de amigos en común, al menos no en el sentido tradicional. Su historia de amor comenzó como muchas de las grandes en el set de filmación. Sí, señores y señoras, el escenario de su magia fue la exitosa serie turca Senkalkapm, o lo que en español conocimos como Love is in the Air. Fue en este proyecto donde Hande, que ya era una figura consolidada en el mundo de la actuación, interpretando a la encantadora y decidida Eda YLDZ, y Kerem, un actor con una trayectoria también prometedora, interpretando al enigmático y atractivo Serkan Bolat, compartieron pantalla por primera vez. Pero más allá de la ficción, de esos guiones y diálogos que nos hicieron suspirar, se gestaba algo real, algo tangible. Desde el principio, la química entre ellos era innegable, no solo ante las cámaras, sino también fuera de ellas. Los rumores empezaron a circular rápidamente, como suele suceder en el mundo del espectáculo. Los fans, siempre atentos a cada detalle, notaron la complicidad, las miradas, las risas compartidas en entrevistas y eventos. Podríamos decir que su primer encuentro, en un sentido más profundo, no fue un evento único, sino un proceso gradual. Fue durante los largos días de rodaje, las horas compartidas ensayando escenas, los descansos entre tomas, donde realmente se conocieron. Y es que, seamos sinceros, pasar tanto tiempo juntos, viviendo personajes, compartiendo experiencias tan intensas, es una forma muy particular de conocer a alguien. Es un caldo de cultivo perfecto para que surjan sentimientos. La intensidad de un set de filmación, donde las emociones están a flor de piel, puede amplificar cualquier conexión que se establezca. El trabajo en equipo, la necesidad de comprenderse para dar vida a dos personajes que se enamoran perdidamente, crea un vínculo único. Los miembros del equipo de producción y compañeros de reparto a menudo han comentado sobre la buena onda que había desde el principio. Había una energía especial en el set cuando trabajaban juntos. No se trataba solo de cumplir con sus roles, sino de una conexión genuina que trascendía la pantalla. Se apoyaban mutuamente, se daban ánimos, se hacían reír. Y es esa camaradería, esa amistad que se construía día a día, la que allanó el camino para lo que vendría después. Es fácil imaginar las largas jornadas, el estrés de cumplir con los plazos, y cómo en medio de todo eso, un gesto amable, una palabra de aliento puede fortalecer una conexión. Hay anécdotas que se cuentan, pequeñas historias que van tejiendo el tapiz de su relación. Se dice que Kerem quedó fascinado por la profesionalidad y el carisma de Hande desde el primer momento. Su capacidad para meterse en el personaje de Eda, con toda su alegría, su determinación y sus momentos de vulnerabilidad, debió haberle impresionado profundamente. Y Hande, por su parte, admiraba la dedicación y la pasión de Kerem por su trabajo. La manera en que Kerem encarnaba a Serkan Bolat, ese empresario frío por fuera pero tierno por dentro, requería una gran habilidad actoral, y sin duda, Hande debió haber visto y apreciado esa entrega. No era solo un trabajo para ellos, era un arte que compartían y disfrutaban. Y cuando compartes algo que amas con alguien, la conexión se vuelve mucho más fuerte. Es la pasión por lo que hacen lo que los unió, y esa pasión se reflejó en su interpretación y posteriormente en su relación. El éxito de Senkalkapm fue monumental. La serie se convirtió en un fenómeno internacional, y parte de ese éxito se debió, sin duda, a la química explosiva entre sus protagonistas. La forma en que interactuaban en pantalla, la forma en que transmitían emociones, era tan real que los espectadores se enamoraron no solo de los personajes, sino de la pareja que formaban Hande y Kerem.
La fuerza de sus miradas, la ternura. En sus gestos, la forma en que sus voces se entrelazaban en diálogos cargados de sentimiento, todo contribuyó a crear una ilusión de amor tan palpable que era difícil distinguir entre la ficción y la realidad. Y ese amor del público a menudo puede ser un catalizador inesperado para las relaciones en la vida real. Los fans, al ver esa conexión tan fuerte, empezaron a desear que esa magia trascendiera la pantalla. ¿Pero cuándo dio el salto de la pantalla a la vida real? Es difícil señalar un momento exacto, un déjà vu romántico. Se trata más de una evolución natural. Las miradas empezaron a tener un significado distinto, las conversaciones se volvieron más personales, las risas compartidas se extendieron más allá del set. Quizás empezaron a compartir comidas, a salir a tomar algo después del rodaje, a hablar de sus vidas, de sus sueños, de sus miedos. Empezaron a conocerse de verdad, más allá de los personajes que interpretaban. Empezaron a salir juntos, primero de forma discreta, como es natural cuando se busca proteger la privacidad. El mundo del espectáculo es implacable, y mantener una relación incipiente lejos de los focos es un desafío. Pero pronto, las redes sociales y los medios de comunicación se encargaron de ponerlos en el centro de atención. Los paparazzi, los rumores, las fotos filtradas, todo contribuyó a que su relación fuera cada vez más pública. Y aunque al principio intentaron mantener su relación en privado, la adoración de sus fans y el interés de los medios hicieron inevitable que su amor se hiciera público. Y cuando lo hicieron con una elegancia y una naturalidad que encantó a todos. No hubo grandes escándalos ni dramas innecesarios, solo la confirmación de lo que muchos ya sospechaban y deseaban, que Hande y Kerem estaban juntos, y que su amor era tan real como las historias que interpretaban. Su primera aparición pública oficial como pareja fue un evento esperado, y la forma en que se mostraron juntos, con esa complicidad que ya no era familiar, confirmó todas las esperanzas de sus seguidores. Lo fascinante de su historia es cómo el trabajo, esa pasión compartida, se convirtió en el nido donde su amor comenzó a crecer. No fue un encuentro fortuito, sino una construcción diaria, una admiración mutua que se fue solidificando con el tiempo y la experiencia. Imaginen la emoción de crear algo juntos, de compartir un éxito tan grande, y que esa experiencia te lleve a encontrar a la persona con la que quieres compartir el resto de tu vida. Es como sacado de una película, ¿verdad? La ironía romántica de que al dar vida a una pareja ficticia, encontraran su propia historia de amor real. El guión de su vida real se estaba escribiendo en el mismo lugar donde se escribía la ficción. Y a partir de ahí su relación ha sido un torbellino de emociones, de viajes, de momentos compartidos que documentan en sus redes sociales para el deleite de sus seguidores. Vemos sus vacaciones juntos, sus momentos cotidianos, su apoyo mutuo en proyectos individuales. Han demostrado ser una pareja sólida, que se complementa a la perfección, y que, sobre todo, se quiere muchísimo. Han viajado por el mundo, han celebrado juntos cumpleaños y aniversarios, han mostrado al mundo su amor de una manera sincera y transparente. Sus publicaciones en Instagram, llenas de sonrisas, de abrazos y de miradas cómplices, son la prueba de una relación que ha florecido fuera de las cámaras. Es importante recordar que aunque la ficción los unió, su amor en la vida real se basa en la admiración mutua, el respeto, la complicidad y sobre todo, en una conexión profunda que va más allá de los personajes que interpretaron. Han sabido mantener su relación fuerte y auténtica en medio de la vorágine de la fama. La presión mediática, las exigencias del mundo del entretenimiento podrían haber desgastado a muchas parejas, pero Hande y Kerem han demostrado tener una base sólida, construida sobre cimientos de amor y comprensión. Han aprendido a navegar juntos las aguas a veces turbulentas de la fama, apoyándose mutuamente y manteniendo su relación como una prioridad. Entonces, para resumir un poco, la fiesta que unió a Hande y Kerem no fue una fiesta en el sentido tradicional, sino la gran fiesta del éxito de Senkalkam. Fue el set de filmación, las horas compartidas, la complicidad profesional y la admiración mutua lo que sembró las semillas de su relación. Se conocieron en medio de la magia de la actuación, y de esa conexión profesional surgió un amor real y duradero. Fue un proceso gradual, alimentado por el respeto, la amistad y la química innegable que trascendió la pantalla. No hubo fuegos artificiales el primer día, sino una chispa que día a día, se fue convirtiendo en una llama cálida y duradera. Y aquí estamos celebrando su amor, inspirados por su historia. Agradezco enormemente que me hayan acompañado en este viaje por los inicios de su romance. Espero que hayan disfrutado tanto como yo recordando Odes.
cubriendo cómo esta fantástica pareja se conoció. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Qué es lo que más les ha gustado de su historia? ¿Les sorprendió el hecho de que su relación comenzara en el set de una serie? ¿Creen que la ficción puede ser un trampolín para el amor real? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Sus opiniones enriquecen nuestro espacio y nos ayudan a seguir creando contenido que les apasione. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, si les ha arrancado una sonrisa, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también aman las historias de amor como la de Andy y Kerem. Que esta inspiración romántica llegue a más corazones. Y por supuesto, si aún no están suscritos, únanse a nuestra comunidad dando clic en el botón de suscripción y activando la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. No querrán perderse las próximas historias de amor que desentrañaremos. Muchísimas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.